Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Adriana y hago videos explicando un poco cómo ha sido mi experiencia viviendo en Francia. Y hay personas que me han preguntado un poco sobre cómo hacer las entrevistas de trabajo. Quiero hablar de mi experiencia directamente. Siendo estudiante he tenido varios trabajos y les quiero hablar más o menos de mi caso. He hecho como unas 7 entrevistas de trabajo entre niñera, em, tiendas de ropa y cafés. Entonces les voy a contar más o menos cómo es la cosa. Al principio cuando llegué a Francia yo no hablaba nada de francés y necesitaba trabajar. Entonces era muy cómico porque dejé mi CV en muchas partes. Más que nada empecé como niñera y en eso cuando me llamaban yo no quería contestar porque me daba miedo. Porque en serio, entendía y yo que no entiendo nada y colgaba. Entonces, luego entendí que lo mejor era no contestar y dejar que me dejaran un mensaje de voz. Y luego cuando tenía el mensaje de voz podía repetirlo cuantas veces yo quisiera para descifrar lo que me querían decir. Y así estuve. Y cuando al final entendía dónde era la cosa, entonces iba y hacía mi entrevista. Y las entrevistas que tuve fueron en varias agencias de cuidar niños. Y, o sea, me hacían preguntas como a qué temperatura debe estar el biberón, me ponían casos, estoy cuidando dos niños, uno de 4, otro de 6 y uno no se quiere bañar, pero el otro sí, ¿qué hago con el que se quiere bañar, con el que no? Si no quieren comer, ¿qué haría yo? Si en caso de que alguno se caiga o se queme, ¿qué hago yo primeramente? O sea, casos así como que podrían pasar, si sería capaz de gritarle a un niño, en fin, cosas por el estilo. Eso fue en las agencias. Cabe destacar que todo esto fue en francés. Entonces, yo no sé ni cómo hice yo, porque había muchas veces que no entendía nada y era como que, ay, bueno. Pero igual yo me lanzaba, yo lo hacía. También tuve entrevistas con familias como tal y bueno, era como que me preguntaban de dónde venía, qué hacía, por qué quería cuidar niños y bueno, explicarles por qué uno está aquí y todo. Y todo depende del feeling que tenga la familia, pero la verdad es que hubo casos en los que era difícil porque había niños muy pequeños y que como de meses o incluso semanas de nacido y eso ya es muy delicado a mi punto de vista, pero ya niños un poquito más, ya cuidar de 1 o 2 años y bien, o sea, fue bien. Eh, Luego el trabajo de una tienda de ropa. La entrevista, o sea, para ese caso mi CV yo lo dejé en físico y me llamaron como a los 15 días. Hice la entrevista y me preguntaron más o menos que por qué. Básicamente lo mismo, como presentarme, ellos se presentaron, decir por qué ellos estaban interesados en esa marca y yo explicaba como que me gustaba mucho la ropa de ahí, que los valores de la empresa tenían mucho que ver con mi personalidad, qué tal. Y también yo les decía que bueno, era un trabajo de estudiante porque estaba aprendiendo francés en ese momento. En fin, todo es cuestión del feeling y al final pues me llamaron y fue bien. Y la otra entrevista que tuve fueron 3 para un mismo puesto y esas fueron como las más difíciles porque la primera pasó muy bien, me preguntaron que lo mismo, que quién era yo, que qué quería hacer, porque quería hacer trabajo, quién era yo en un equipo, que podía yo, este, quién era yo en un equipo de trabajo, qué hacía yo. Me preguntaron eh, que no, creo que eso fue así. Fue más como hablar y tal y hubo buen feeling con la persona que me hizo la entrevista. Luego en la segunda entrevista para el mismo puesto ya fue un poco más, me preguntaron sobre los valores de la empresa, por qué esa empresa y no otra, porque hay muchos cafés, por qué esa en específico. Y se pasó bastante bien. Yo hablé de que yo leí los valores de la empresa y hice lo mismo, como por esto, por la innovación, si es no sé, la responsabilidad, la ayuda mutua, en fin, hablar siempre un poco, desarrollar un poco los valores de la empresa y por qué uno está interesado en eso, mostrar siempre una buena actitud. Y la última fue bastante fea, porque es que cada vez que uno llega, ellos por lo general es una persona distinta que da entrevista y uno llega con un CV impreso y ese CV uno lo da. Y yo le di por error un CV donde decía que yo era ingeniero. Y por lo general cuando uno con un trabajo de este estilo es mejor no poner que está estudiado de esa forma porque a veces creen que uno está sobrecalificado para el puesto.
Y la primera cosa que él me dijo fue, lo que pasa es que eres ingeniero y por lo general los ingenieros para las cosas manuales no les va muy bien. Y yo le dije, no, pero si yo pinto, yo toco la guitarra, toco violín, yo canto, en fin, le dije como, o sea, eso no, para mí nada que ver. Entonces, o sea, el señor como que me hizo mucho, no, pero tu francés no es muy bueno y necesitamos a alguien que también sepa hablar bien y no sé qué. Y al final, pues yo me molesté, yo le dije, mire, yo le voy a ser sincera, yo eh, quisiera verlo a usted después de 8 meses, porque tenía 8 meses en Francia, en Venezuela hablando español como yo hablo francés. Y yo estoy cansada que la gente me diga que yo no puedo, porque yo sí puedo y yo estoy calificada y si estoy aquí es porque yo pasé 2 entrevistas y porque no puedo hacer. Entonces el señor se dijo que, pero cálmese, por favor. Y yo estaba, no, pero es que yo estoy cansada. Yo salí de esa entrevista llorando, literal. Yo dije, no, aquí me pusieron una gran cruz. Pero, y también me preguntó, ¿y usted es cliente de aquí? Yo dije, no, porque es muy caro. Ay, no, yo también. Pero bueno, yo fui súper sincera, ¿verdad? Eso a veces me pasa. Y al final, me fue bastante bien, me llamaron. Y todavía, yo creo que eso obra y gracia de Dios, de verdad. Ahí es donde yo veo de verdad Dios es grande. Pero lo que les quiero decir es que las entrevistas, pues cada entrevista es distinta, pero por lo general le pregunto uno lo mismo. Y cuando algo es para uno, eso va a ser. Así que a veces yo digo, he dicho burradas, pero al final, pues todo, como les digo, pensé que no me iban a llamar, me llamaron y me fue bastante bien. Entonces, cuando veo una entrevista de trabajo, pues siempre vayan con su mejor actitud, intenten no decir cosas inoportunas como yo, pero igual, pueden llevarse muy buenas sorpresas. Creo que entre más entrevistas de trabajo hagan, más seguridad van ganando y al final es bien, simplemente busquen los valores de la empresa, intenten aplicarlos a ustedes y a su motivación de estar ahí y yo creo que les va a ir súper bien. Bueno, entonces eso era lo que les quería contar. Si les gustó, denle like, suscríbanse, etcétera. Compártalo con la gente que creen que les puede servir. Realmente yo hago esos videos no es por nada de ser famosa ni esas cosas. Lo que quiero es que las personas se ayuden, porque creo que es súper importante cuando uno está en un país así y que uno no conoce, ver que otras personas han hecho esas cosas y ahí están. Entonces, espero que les ayude a ustedes también en su búsqueda y cualquier cosa me pueden escribir. Bueno, estén bien.